Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Ecuación de continuidad y principio de Bernoulli. Vamos a la primera pregunta del bloque número 39. Una tubería está compuesta de dos secciones de 75 centímetros cuadrados y 525 centímetros cuadrados de área respectivamente. Si a través de la primera el líquido que contiene se desplaza con una velocidad de 63 metros por segundo, calcular la velocidad que tendrá en la segunda. Iniciamos poniendo los datos. En este caso se nos da un área de 75 centímetros cuadrados, una velocidad 1 de 63 metros por segundo, un área 2 de 525 centímetros cuadrados y buscamos la velocidad con la que fluye el líquido en dicha área. Recordemos nuestra fórmula inicial de la que partimos es que el gasto 1 es igual al gasto 2, visto de manera práctica que todo lo que entra en una tubería pues también es lo que debe salir. Entonces en este caso, como debe ser lo mismo en los dos gastos, vamos a poner según habíamos dicho que era la fórmula del gasto, pues es que es área por velocidad, en este caso el área 1 por la velocidad 1, es decir, en una sección de la tubería, va a ser igual a la multiplicación del área en la segunda sección por la velocidad también en dicha sección. A partir de esto realizamos el despeje, en este caso que necesitamos conocer la velocidad 2 y esto es igual a área 1 por velocidad 1 entre el área 2, en este caso como vemos el área 2 aparece multiplicando el lado derecho, entonces va a pasar dividiendo del lado izquierdo. Una vez que tenemos esto, pues debemos hacer la sustitución, tenemos que entonces que la velocidad 2 es igual al área 1. En este caso hay que notar que si bien aparecen centímetros cuadrados y para ejercicios anteriores estábamos realizando la conversión respectiva, en este caso no va a ser necesario. Debido a que pues como vemos aquí, aunque yo ponga los centímetros cuadrados en el área 1, al momento que yo ponga también los centímetros cuadrados en el área 2, pues lo que va a suceder es que se van a cancelar. Es decir, lo importante es que aparezcan las mismas unidades. Únicamente en caso de que fueran diferentes unidades, pues habría que convertir cualquiera de ellas. Ya que tenemos esto, realizamos la operación 75 por 63, que es la parte de arriba. Tenemos entonces que la velocidad 2, 4725, las unidades en metros sobre segundos, y vamos a dividirlo entre el área 2, que son 525, ya vimos estas unidades centímetros cuadrados se cancelan. Entonces dividimos entre 525 y esta me da una velocidad de 9 metros por segundo. Ponemos nuestro resultado, que es correcto. Una tubería está compuesta de dos secciones. En una primera, el líquido que contiene se desplaza con una velocidad de 6 metros por segundo, mientras que en la segunda la velocidad es de 2 metros por segundo. Calcular el área de la segunda sección si en la primera es de 5 centímetros cuadrados. Iniciamos poniendo los datos. Solo hay que tomar en cuenta en este ejercicio, así como el anterior, que al haber dos áreas y dos velocidades, es muy importante que ubiquemos adecuadamente cuál corresponde a la primera sección de la tubería y cuál a la segunda. En este caso, pues nos va diciendo el problema cuál pertenece a la primera y cuál a la segunda, solo hay que leer adecuadamente. Entonces, esta vendría a ser la primera y esta la segunda. Una vez teniendo en cuenta esto, ya tomamos, resulta que habíamos visto que parte de gasto 1 igual a gasto 2, es decir, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Como lo que buscamos ahora es el área 2, pues nos va a quedar de la misma manera del lado izquierdo, área 1 por velocidad 1 va a ser igual, en este caso al área 2, y esta velocidad 2 que aparece multiplicando del lado derecho va a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que procedemos a hacer la sustitución. El área 2 entonces es a la multiplicación del área 1, que es de 5 centímetros cuadrados, por la velocidad 1, que es de 6 metros sobre segundo, y esto va a ser dividido entre la velocidad 2, que es de 2 metros sobre segundo. Vemos entonces en la parte de aquí, vamos a cancelar metros por segundo con metros por segundo, me va a quedar las unidades en centímetros cuadrados, y lo que tenemos aquí es
5 por 6, 30. Y luego este 30 dividido entre 2 me va a dar 15. Nuevamente 5 por 6, 30. Y este 30 cuando lo divido entre 2 me da 15, de modo que el área es de 15 centímetros cuadrados. Ponemos nuestro resultado. Y es correcto. Por una tubería horizontal compuesta de dos secciones distintas fluye un líquido con densidad de 950 kilogramos por metro cúbico. En la primera, el líquido que contiene se desplaza con una velocidad de 12 metros por segundo y tiene una presión de 10 kilopascales, mientras que en la segunda la velocidad es de 9 metros por segundo. Calcular la presión existente en la segunda sección. Vamos a iniciar poniendo los datos. Primero que nada tenemos la densidad del líquido que fluye, que es de 950 kilogramos por metro cúbico. Nuevamente nos dan varios datos de velocidad. Una velocidad 1, es decir, en la primera sección de la tubería, que es de 12 metros por segundo, así como en la segunda sección va a ser de 9 metros por segundo. La presión, en este caso en la primera parte de la tubería, que es de 10 kilopascales, y buscamos la presión en la segunda parte. Aquí hay que poner mucho cuidado, primero que nada, por cómo se van poniendo nuestras variables. Esta es en realidad pues la ecuación de Bernoulli completa. Como vemos es bastante extensa, entonces vamos a tener mucho cuidado en el análisis para poderlo desarrollar adecuadamente. Bien, primero que nada recordar así para verla de manera más sencilla que este igual es el que me va a dividir las dos secciones, es decir, lo que está a la izquierda va a ser lo que ocurre en la primera sección de la tubería y lo que está del lado derecho lo que ocurre en la otra sección de la tubería. En este caso también, como nos damos cuenta, hay tres elementos de cada lado divididos por signos más, el que tiene la velocidad, el que tiene la gravedad por la altura y el que tiene la presión. Ocurre lo mismo de los dos lados. Entonces nuevamente recordar que el que tiene la velocidad pues hace referencia a la energía cinética, el que tiene la gravedad por la altura a la energía potencial y el otro es pues la energía derivada de la presión que se tiene. Y lo mismo ocurre del otro lado. Obviamente tomando en cuenta que pues varios de estos elementos dependiendo del problema van a ir cambiando. Entonces esta es la ecuación inicial. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, en este caso nos dice que la tubería es horizontal. ¿Qué significa que sea horizontal? Pues que no hay cambios en la altura, es decir, si yo tengo justamente la tubería, independientemente de lo que ocurra, pues es que va a estar al mismo nivel respecto al punto de análisis del suelo. Entonces, eso quiere decir que la energía potencial va a ser la misma. ¿Por qué? Pues porque esta altura 1 y esta altura 2 van a valer lo mismo. Como las dos están sumando de los dos lados, pues se anulan. De modo que en este caso, pues las vamos a anular para este problema, puesto que ya dijimos que es una tubería horizontal. Y por tanto aquí ya no es necesario poner la gravedad, que habíamos puesto en un primer momento, dada la formulita. Después, lo que tenemos una vez que hemos anulado estos términos es que, bueno, este término de la velocidad, pues sí lo vamos a mantener, puesto que hay diferente velocidad en ambos lados. Y aquí tenemos el de la presión. En realidad se maneja, dependiendo de donde sea, pues que es la presión 1 entre la densidad 1 y la presión 2 entre la densidad 2. Pero, pues como sabemos, la densidad del fluido no va a cambiar, de modo que esta va a ser constante, es decir, la vamos a usar para los dos. Entonces, en lugar de ponerle 1 y 2 respectivamente, pues la dejamos normal. También aclarar que la densidad se denota por la letra griega ρ, en este caso para fines prácticos y que no haya confusiones, pues lo dejamos con la letra D, de modo que la dejamos indicada de esta manera. Ahora, si bien podemos realizar el despeje aquí, vamos a proceder a hacer primero la sustitución. ¿Por qué? Pues para que sea más sencillo, al ser muchas variables, eventualmente pueden cometer algún tipo de error al momento de despejar, entonces es mucho más sencillo realizar la sustitución y al final pues despejar lo que haga falta. Vamos a proceder entonces, voy a copiar en un primer momento cómo me queda esto de acá, es decir, tenemos aquí que es 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado, la pondré de momento así, este término lo eliminamos, entonces vamos a ponerle más la presión 1 dividida entre la densidad, y esto va a ser igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2 dividida también entre la densidad. Ya sobre esto es donde vamos a realizar la sustitución respectiva. Entonces, recordemos, esto de aquí es únicamente la ecuación de arriba, eliminando el término que tiene la gravedad por la altura,
puesto como dijimos, al ser la misma altura, pues va a ser lo mismo en ambos lados, de modo que no hace diferencia. Esto va a ser entonces igual a 1/2, la velocidad 1 es de 12 metros sobre segundos, todo esto elevado al cuadrado, más la presión 1, en este caso es de 10 kilopascales. Recordemos, el kilo significa 1000 por 10 a la 3, entonces lo voy a poner de una vez para ya no poner el kilo, y en este caso pues el pascal, que va a ser en newton sobre metro cuadrado, es decir, estoy poniendo el equivalente del pascal, y esto va a ser dividido entre el valor de la densidad, que son 950 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, entonces esto va a ser igual a 1/2, en este caso la velocidad 2, que es de 9 metros por segundo elevado al cuadrado, más la presión 2, que como es la que buscamos, pues la vamos a dejar indicada aquí como la presión 2, dividida entre 950. Ahorita, como está dividiendo y para no crear confusiones, puedo poner el 950, pero lo voy a dejar en ese momento como la densidad, que aunque sé su valor, para no confundirme y pudiera hacer alguna operación que no va, voy a hacer primero operaciones con todo lo que tengo y finalmente voy a sustituir este valor de la densidad. Realizamos entonces dichas operaciones. Entonces en un primer momento vamos a tener aquí que es 1/2 de la velocidad al cuadrado, en este caso al cuadrado es multiplicar por sí mismo, me queda 144, las unidades también quedan al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esto lo vamos a sumar a la operación, vamos a realizar la división, en este caso tenemos 10.000, recordamos que eran 10 kilopascales entre 950, que es el valor de la densidad, me va a dar un valor de 10.5263, y las unidades vamos a ver cómo es que quedan. Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es analizar este newton, vamos a descomponer a su vez, como descompusimos primero el pascal, vamos a descomponer el newton, que como sabemos es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto nada más que acabo de escribir es el newton, y esto a su vez pues está dividido entre metros cuadrados. Esto de aquí son las unidades de Pascal, y pondremos abajo nuevamente para hacer adecuadamente el análisis dimensional, pues las unidades que tenemos en este caso de la densidad, que son kilogramo por metro cúbico. Vamos a ir realizando el análisis respectivo. Vamos a cancelar kilogramo con kilogramo, puesto que los dos están en la parte de arriba, uno en el numerador y otro en el denominador. Posteriormente lo que tenemos es que vemos aquí que tenemos un metro cuadrado, entonces este metro cuadrado que aparece dividiendo, es decir, es este de acá, lo vamos a cancelar con pues la parte de los 2 metros que aparecen aquí. Recordemos que metro cúbico es metro por metro por metro, metro cuadrado es metro por metro, entonces este metro cuadrado lo cancelo con el 3, es decir, con m por m, y solo me quedaría esta m, es decir, estos metros. Ahora, como vimos, ya cancelamos toda esta parte, me quedan metros sobre segundos al cuadrado y me quedan aquí metros. Lo que vamos a hacer entonces es, voy a hacer este mismo análisis de esas mismas unidades aquí al lado. Este metro entonces que aparece dividiendo dentro de la división, recordemos producto de medios por producto de extremos, me va a quedar de la siguiente manera. Metro, este metro sube, de modo que queda metro por metro, y aquí sobre segundos al cuadrado, que son estos de acá. Entonces nuevamente este metro únicamente subió, es esto de acá, y queda metro por metro sobre segundos al cuadrado. Este metro por metro pues va a ser metros cuadrados, de modo que como vemos van a coincidir con estas unidades, por lo tanto podremos sumar. De otro modo pues no podríamos hacerlo. Y obviamente aquí yo desarrollé esto, pues ya nada más las unidades que me quedan van a ser esto de acá. Y de una vez lo que voy a hacer es esto que aparece sumando este 9, 1/2 al cuadrado, 1/2 de 9 al cuadrado,
aparece positivo, lo voy a pasar de una vez restando. Recordemos que este lado del igual es muy importante. Entonces lo voy a pasar aquí restando menos 1/2, y en este caso el cuadrado de 9, 9 por 9, 81, 1/2 de 81, las unidades también quedan al cuadrado como dijimos, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a lo que teníamos aquí de la presión 2 entre la densidad, que recordemos que al final lo vamos a sustituir. Entonces, recordando, además de las unidades, esto pasó del lado izquierdo. Como estaba sumando, pasó restando. Para evitar al máximo las confusiones que de esto pudieran surgir, vamos a recapitular desde esta fórmula que habíamos escrito. Es decir, lo que yo tengo aquí escrito no es sino lo que aparece justamente aquí, como 1/2 de la velocidad al cuadrado más la presión 1 sobre la densidad, y luego esto que aparecía sumando del lado derecho, pues lo estamos pasando restando del lado izquierdo, pondré incluso el signo menos con color rojo, y nuevamente 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado, velocidad 1, velocidad 2, y esto está elevado al cuadrado, y aquí es igual a lo que tenemos de la presión 2 entre la densidad. Es decir, solo estoy copiando esta formulita que había puesto inicialmente, pero estoy pasando esta velocidad 2, como está sumando, la paso restando. Es lo único que hice y que es lo que tengo escrito en la parte de arriba. Es decir, ahorita voy a volver a anotar esto que está aquí, pero ya dejando de lado el análisis dimensional que realizamos. De modo que me va a quedar de esta manera. Entonces vamos a poner aquí que me queda como 1/2. Vamos a realizar la operación de una vez. 1/2 por 0, 144 es 144 entre 2. Entonces 144 entre 2 me da 72. Lo pondremos aquí 72 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, más lo que tenemos aquí de 10.5263. Las unidades, como vimos, también metro por metro, da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos esto que tengo de este lado, menos 81 entre 2, 40.5. Como vimos, las unidades también son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y esto es igual a la presión 2 entre la densidad. Es decir, nuevamente, ¿qué hice? Pues vamos a recapitular nuevamente. Esta formulita de aquí es en donde yo podría despejar directamente si lo tengo. Entonces, ¿qué tenía yo? Pues yo tenía aquí de lo que partí inicialmente, de lo que ocurre de los dos lados de la tubería, de los dos extremos. Y lo que hice fue esto que aparece sumando, lo pasé restando, de modo que me queda así. Posteriormente, si yo sustituyo, aquí recordemos el valor de la velocidad 1 que tenía, era 12. 12 al cuadrado entre 2, es decir, las operaciones asociadas a esto me da 72. Luego más la presión 1 entre la densidad, que eran 10.000, recordemos que son kilopascales, por lo tanto es por 10 a la 3, son 10.000 entre 950, medio 10.5263. Ya revisamos cómo es que aparecen y me quedan las nuevas unidades, que son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y luego menos esto que tengo aquí, este 40.5, surge de la misma ecuación de la velocidad 2, después de elevar 9 al cuadrado, es decir, 9 por 9, 81, entre 2, me da 40.5, es decir, lo que aparece en la fórmula, y esto está restando, puesto que estaba sumando del lado derecho, ahora pasó restando del lado izquierdo. Esto es igual a la presión 2 entre la densidad. Vamos a realizar entonces dichas operaciones. Entonces me va a quedar como sigue. Ya lo que tenemos aquí son sumas y restas, entonces vamos a poner 72 más 10.5263 menos 40.5.
Esto me da un resultado de, vamos a ponerlo de esta manera, 42.0263, y esto es igual, las unidades son las mismas, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y esto es igual a la presión 2. Pero ahora sí, ya que tengo esto, esta densidad que aparecía dividiendo del lado derecho, la voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. De modo que esto que tengo aquí lo vamos a multiplicar por el valor de la densidad, que son 950 kilogramos por metros cúbicos. Realizamos entonces dicha multiplicación, 950 por 42.0263. Esto me da un resultado de 39.924.985. Podemos ya redondearlo a 85 directamente. Y ahora vamos a poner atención con las unidades. Lo que yo busco son pascales. Entonces, en este caso, recordemos que un pascal es newton sobre metro al cuadrado. Vamos a verificar que efectivamente tengamos eso. Vamos a armar primero el newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, para poner newton ahorita yo estoy tomando estas unidades. Pongo newton. De modo que vemos que también me queda aquí un metro extra, puesto que metro cuadrado es metro por metro. Lo voy a anotar aquí para hacer el análisis todavía. Lo único que yo puse, este newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vemos que aquí me queda otro metro. Y aquí en la parte de abajo teníamos pues los metros cúbicos. Entonces este metro se cancela con uno de los metros cúbicos que tenemos, que recordemos metro cúbico es metro por metro por metro, de modo que nos quedaría metro al cuadrado. Las unidades que me quedan entonces son newton sobre metro cuadrado, es decir, pascales, lo cual es correcto. Y ya con esto pues he llegado a mi resultado. Mi resultado es entonces de 39.925. Entonces mi presión 2, lo reescribiremos, es de 39.925 y las unidades que me quedan son en pascales. Si yo quisiera mi resultado en kilopascales, pues hay que recorrer el punto, de modo que sería 39.925 kilopascales. Depende de lo que me pida la aplicación, pues es lo que voy a poner. Nuestro resultado entonces, 39.925, puesto que me lo piden en pascales, como vemos es correcto. Por una tubería horizontal compuesta de dos secciones distintas, fluye un líquido con densidad de 1040 kilogramos por metro cúbico. En la primera, el líquido que contiene se desplaza con una velocidad de 24 metros por segundo y tiene una presión de 70 kilopascales, mientras que en la segunda la presión es de 344.04 kilopascales. Calcular la velocidad existente en la segunda sección. Iniciamos poniendo los datos. En este caso tenemos la densidad de 1040 kilogramos por metro cúbico, una velocidad en la primera sección de 24 metros por segundo y una presión en la misma sección, es decir, en la primera de 70 kilopascales. Además del dato que la presión en la segunda sección es decir, 344.04 kilopascales también. Nuestra fórmula que ya hemos visto, que compone de dos secciones, es decir, prácticamente lo mismo repetido en dos ocasiones, una relacionada a la velocidad, otra a la altura y otra a la presión. Esto también ocurre del otro lado. La primera parte es en la primera sección, la segunda es en la segunda sección de la tubería respectivamente, y lo que hemos visto pues es que vamos a primero a sustituir y finalmente despejar para evitar complicaciones en el proceso. Bien, lo primero que ya habíamos dicho, al tratarse de una tubería de tipo horizontal, pues la altura en las dos secciones es la misma, por lo tanto vamos a eliminar este elemento de ambas secciones. Posteriormente, lo que buscamos aquí es la velocidad, entonces vamos a dejar aquí esta sección tal cual está. De modo que vamos a tener lo siguiente, únicamente voy a dejar de este lado un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Si bien podría despejar también este un medio y este cuadrado, lo voy a dejar de momento así, para evitar problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a poner aquí lo que tenemos. Primero entonces un medio
de la velocidad 1 al cuadrado más el valor de la presión 2 dividido entre la densidad. Y lo que voy a hacer posteriormente es que esta presión 2 entre densidad que aparece sumando la voy a pasar restando. Si fue similar a lo que hice en el ejercicio anterior, solo que en el otro primero despejé y ahorita pues voy a pasar esto de primer momento para que resulte más sencillo. Aquí nada más le puse 2, esta es la presión 1, y la que va a pasar restando es la presión 2 entre la densidad. Como vemos aquí, yo podría factorizar la densidad. Como vemos, es un denominador en común, de modo que para evitar hacer más cálculos, pues lo vamos a poner de la siguiente manera: 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado más, y aquí lo que vamos a tener es la presión 1 menos la presión 2, y finalmente después de hacer esta resta, pues lo que voy a hacer es ya dividir entre la densidad. Podrían sustituir directamente desde acá, no hay ningún problema en ello, siempre y cuando se haga bien naturalmente. 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, a partir de aquí es donde yo voy a empezar a realizar mi sustitución. Y bueno, vamos de la siguiente manera. Entonces vamos a ir poniendo 1/2, mi valor de la velocidad 2 son 24 metros, bueno, son metros sobre segundos, y esto va a estar elevado al cuadrado. Ahorita apenas estoy sustituyendo, no voy a hacer ninguna operación aún. Más el valor de la presión 2, que son 70 kilopascales, menos 344.04, también kilopascales. Y esto va a estar dividido entre la densidad, que en este caso es de 1040 kilogramos por metro cúbico. Ya posteriormente desarrollaré lo que implican los kilopascales. Y esto va a ser igual a 1/2 de la velocidad 2, que es la que buscamos, al cuadrado. Lo que hago es dejar esto para no tener que ir arrastrando pues justamente la multiplicación de todo esto por 2 y que esté dentro de una raíz. Por eso es que para simplificarlo, primero procedemos a hacer la sustitución en un semidespeje, y al final, ya que hayamos resuelto todo esto, vamos a despejar como corresponde, tanto el 2 que divide como el cuadrado. Una vez que lo tenemos de esta manera, como vemos es tal cual viene en la parte de arriba, vamos a proceder a hacer las operaciones. En este caso 24 al cuadrado es 24 por 24. Y esto lo voy a dividir entre 2, aquí está 1/2, entonces entre 2. Esto me va a dar 288, como recordemos las unidades queda en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, al elevar esto al cuadrado evidentemente. Y luego vamos a sumar entre 70, primero es la resta, menos 344.04, me da un resultado de menos 274.04. Las unidades que habíamos dicho que tenemos son kilopascales, entonces vamos a quitar este kilo recorriendo el punto 3 lugares, 1, 2, 3, de modo que mi resultado va a ser 274.040. Los pascales los vamos a, como ya habíamos dicho, un pascal equivale, lo vamos a poner aquí nuevamente, un pascal equivale a newton sobre metro al cuadrado, y esto a su vez equivale el newton a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Esta vendría a ser la equivalencia del pascal, que es la que vamos a poner aquí para poder cancelar adecuadamente. Como ya vimos, entonces voy a poner únicamente esto, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, el newton sobre metro cuadrado. Recordemos que esto es el pascal. Y esto a su vez lo vamos a dividir entre
1040 kilogramos por metros cúbicos. El desarrollo de estas unidades ya lo hicimos también en el ejercicio anterior. Y a su vez esto va a ser igual a 1/2 de la velocidad 2, que es la que buscamos, elevada al cuadrado. Bien, como vimos, este 288 no sufre ningún cambio. Entonces sencillamente lo anotamos nuevamente. Recordemos que esto fue el resultado de elevar al cuadrado la velocidad 1 y dividirla entre 2. Y bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Más por menos me va a dar menos, entonces vamos a dejar que esto indicado que es una resta. Y vamos a realizar la división. Como ya puse el signo negativo restando, pues ya no es necesario ponerlo. Entonces tenemos 274, recordemos que eran kilopascales y recorrimos el punto 3 lugares, entonces son 274.040 entre 1040, es decir, la división que tenemos acá, y esto me da un resultado de 263.5. Entonces lo indicamos, 263.5. Las unidades que tenemos, como ya hemos dicho, cancelamos kilogramo con kilogramo. Aquí metro al cuadrado con este metro al cubo, es decir, con 2 metros, de modo que me queda solo 1 metro. Y este metro, como habíamos explicado, pasa a la parte de arriba, puesto que está dividiendo dentro de una división, de modo que me queda metro, por este metro que subió, entre los segundos al cuadrado que ya tenía. Lo dejo así, espero que no haya confusiones, que metro por metro es metro al cuadrado. Y esto es igual a lo que habíamos indicado, 1/2 de la velocidad, la velocidad 2 elevada al cuadrado. Ya que tenemos esto, realizamos sencillamente esta división, que es 288 menos 263.5. Esto me da un resultado de 24, de modo que lo vamos a poner de esta manera. 24.5. Las unidades que tenemos son en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y ahora sí, ya voy a despejar lo demás que me queda. Tenemos entonces que la velocidad 2, tenemos este medio que aparece dividiendo, entonces lo vamos a pasar multiplicando, es decir, este número por 2. Recapitulando, esto que tenemos aquí es el resultado de la resta. Y este 2 por el cual estoy multiplicando es este 2 de aquí que aparecía dividiendo y ahora lo pasamos multiplicando. Ahorita voy a pasar el cuadrado, entonces lo vamos a dejar así. 24.5 por 2 me da un resultado de 49. Entonces tenemos aquí 49. Las unidades se mantienen igual, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado. Finalmente solo me resta quitar este cuadrado, entonces me va a quedar velocidad 2 es igual a la raíz. Recordemos que este 2 que es cuadrado va a pasar como raíz de 49 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Como sabemos, la raíz de 49 es 7, de modo que mi resultado entonces es decir, la velocidad 2 es igual a la raíz de 49, como dijimos, es 7. Y pues se le saca el cuadrado también a estas unidades, de modo que ya me queda en metros sobre segundos. Ponemos nuestro resultado entonces, que es de 7, como vemos es correcto.